Bueno, en esta segunda reunión vamos a hablar de lo que nos falta de los antiarrítmicos y de algunos conceptos sobre fibrilación auricular. Y empecemos por un caso clínico. Este es un varón de 59 años con antecedentes de infarto de miocardio inferior, fibrilación auricular primaria durante los primeros días posinfarto, 8 años antes del ingreso actual. El paciente evolucionó con varias intervenciones percuntáneas, angioplastias, a la descendente anterior, a la diagonal, por angina recidivante, angina de reciente comienzo, nunca estuvo asintomático, nunca estuvo estable. El último de ellos tuvo lugar en otro centro, 6 meses antes del actual. Realizó una ergometría en ese centro justo antes de irse de alta y básicamente resultó positiva para isquemia con infradesnivel del ST y en la recuperación tuvo una taquicardia ventricular monomorfa sostenida en el posoesfuerzo, revirtiendo con lidocaína. La coronariografía puso de manifiesto la permeabilidad de los dos estén previos, de A y diagonal creo que era, y estenosis significativa en la descendente anterior y ramo mediano sobre la cual se actuó, digamos, se dilató, sobre la cual no se actuó, perdón, no se dilató. El paciente fue dado de alta bajo tratamiento con diltiazem y nitratos, y posteriormente al alta, inmediatamente después del alta, comienza con mareos y palpitaciones y este electrocardiograma. ¿Qué les parece a ustedes que tiene este electrocardiograma? Espero un diagnóstico presuntivo por parte de ustedes. ¿Qué les parece que tiene? Una Escucho P ofertas. retrógrada, no sé. Una pre-retrógrada, ese es un buen dato, ¿sí? Más que pre-retrógrada, fíjate que hay cierto grado inclusive de disociación auriculoventricular, ¿sí? Y entonces, ¿dónde estamos parados con esto? ¿Qué es? No le veo la onda P de ritmo, de ritmo regular, ¿Correcto? de ritmo sinusal. Ujú. Y después tiene infra ST y pareciera un bloqueo Puede tener una. completo de rama izquierda también. Pues tiene el Sí, QRS sentado y todas las T's oponentes al lo primero bloqueo. que tiene es aparentemente ausencia de RS en toda la cara anterior, y básicamente esto es una TV monomorfa lenta de 110 latidos por minuto. Se aprecia la presencia de onda P retrógrada visible en la porción final del complejo QRS como manifestación de conducción ventrículo atrial inversa. ¿Sí? ¿La ven acá? Acá, acá. Ujú. Uno a uno se observa el registro en ritmo sinusal posteriormente. Bueno, el paciente fue remitido a nuestro hospital para estudio. Se empezó tratamiento con beta bloqueantes, eh, pero los episodios arrítmicos continuaron a pesar del beta bloqueo. Se volvió a hacer una reacción cinecoronografía y se reveló la restenosis intraestén de la descendente anterior que fue resuelta de manera satisfactoria. Posteriormente, no volvió a presentar recidivas de la arritmia. Una prueba de esfuerzo posterior a la angioplastia del ADA fue negativa para angina, negativa para isquemia, negativa para taquiarritmias de cualquier tipo, y se realizó un estudio electrofisiológico el cual no se indujo arritmia ventricular. Recordemos que si algo le podemos pedir como incuestionable al estudio electrofisiológico es cuando es negativo bajo un protocolo bien hecho. El valor predictivo negativo de un estudio electrofisiológico es lo más valioso que un estudio electrofisiológico nos puede dar. Tras 10 meses de seguimiento, el paciente no ha presentado nueva recurrencia. Porque la mejor estrategia para tratar una arritmia es tratar la enfermedad de base antes que indicar un antiarrítmico. Definitivamente el mejor antiarrítmico no es el que no se necesita. Otro caso, varón, 46 años, tabaquista,
sin antecedentes patológicos, ingresa con un infarto grande, ínfero, póstero, lateral, estrombolizado con criterios dudosos de reperfusión. El paciente evoluciona bien, CLIP A, y se lleva a cabo una coronariografía algunos días después, posteriores al infarto, que mostró una obstrucción de la coronaria derecha en tercio medio con flujo anterógrado distal conservado y una función sistólica ventrícula izquierda buena. No se hizo nada sobre dicha lesión y se realizó una ergometría previa al alta que fue clínicamente negativa sin ST para angina y eléctricamente con positividad tardía, dudosa, una ergometría bastante dudosa. 5 meses más tarde del alta, el paciente presenta este electrocardiograma. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué les parece que estamos viendo? 5 meses después del alta. Espero ofertas de lo que estamos viendo. ¿Qué les parece? ¿Me están escuchando? Sí, Ah, qué se bueno, qué bueno. da una Porque secuela en cara inferior. me hacen sentir como Adán en el Día de la Madre. Sí. Y entonces, diagnóstico, Se ve una secuela de cara inferior de 2 de 3 IABF es algo más que eso, ¿no? Miremos el ancho del QRS. y está así, está ancho. Básicamente está Ok. ancho, ¿no? Y si Mm. nosotros hacemos el algoritmo de Brugada, tenemos ausencia de RS en todas las precordiales, ¿sí? Con QRS ancho de una arritmia regular de un RR igual, con lo cual tenemos ya diagnosticada una TB. Si esto no fuera así, básicamente el nadir de la onda R a la onda S, que no está la onda S, no lo podemos ver, ¿sí? Debería ser mayor de 100 milisegundos para decir que es TB. Y si no fuera mayor de 100 milisegundos, deberíamos tener disociación auriculoventricular. El electrocardiograma de 12 derivaciones y tira de ritmo marca una TB monomorfa lenta, que es claramente visible de la disociación auriculoventricular aquí, ¿sí? Donde el PP es completamente diferente al RR. Fíjense cómo esa onda P cae en momentos completamente diferentes del ciclo cardíaco. Con lo cual el paciente tiene una taquicardia ventricular monomorfa, lenta, sostenida, que no es de las taquicardias ventriculares más severas, porque el paciente prácticamente no se manifiesta, ¿sí? Esto se detectó en un estudio de rutina en un paciente completamente asintomático. Entonces, básicamente se procede a dilatar la coronaria derecha, que había quedado sin dilatación, que estaba en tercio medio, se dilata, y básicamente tras 11 meses de seguimiento no se han vuelto a documentar recidivas. Una ergometría realizada 6 meses después de la angioplastia fue negativa para angina o isquemia, y solo aparecieron extrasístoles ventriculares frecuentes en el máximo esfuerzo. Ahora yo les pregunto a ustedes, a este paciente que tiene una buena función ventricular, tiene más del 35% de fracción de eyección, ¿ustedes le indicarían antiarrítmicos o eventualmente un desfibrilador? No, doctor. De acuerdo. ¿Y el paciente anterior No, que tenía un ventrículo bueno con un electrofisiológico negativo, ¿ustedes le indicarían antiarrítmicos o un desfibrilador? No. Tampoco. A lo sumo No, con este tampoco. paciente, si yo me quiero quedar tranquilo, solo porque si me quiero quedar tranquilo, lo mando a un electrofisiólogo amigo para tener un estudio electrofisiológico negativo. Pero inicialmente yo no le indico ni antiarrítmicos ni un desfibrilador. Porque el buen electrofisiólogo, el buen arritmólogo, es un tipo como Militello, que jamás se olvida que es cardiólogo. Porque la mejor estrategia es tratar la enfermedad de base antes que indicar un antiarrítmico. El mejor antiarrítmico es el que no se necesita. ¿Queda claro? Este concepto es muy importante.
¿Mm? Y estos dos casos que vimos evidencian, documentan este concepto en particular. Nosotros ya evaluamos en la reunión anterior, vimos antiarrítmicos clase 1, vimos antiarrítmicos clase 2. Hoy nos tocan los antiarrítmicos clase 3, que son los antiarrítmicos que fundamentalmente bloquean los canales de potasio. Probablemente es el grupo de antiarrítmicos que más se desarrolló, que más novedades tiene, apuntando fundamentalmente a las arritmias supraventriculares, aquellos que bloquean los canales de potasio, ¿sí? Clase 3. Vamos a ver, vamos a hablar de amidabrona, de dromedarona, de sotalol, de algunos fármacos nuevos que a la Argentina todavía no llegaron. Y entonces hablamos de los bloqueantes de potasio. Fundamentalmente vamos a hablar de amidabrona, de dronedarona, de sotalol y dofetilide, que está aprobado en Europa, pero no aquí en particular. Todos estos fundamentalmente afectan los canales de potasio, es decir, afectan la fase 1 y afectan fundamentalmente la repolarización. Bloqueando los canales de potasio, evitamos que el potasio ingrese con la velocidad habitual a la célula para repolarizar la célula, y esto fundamentalmente lo que va a hacer es actuar sobre la repolarización. Va a modificar los tiempos de repolarización en este miocardio. Al modificar los tiempos de repolarización, se prolonga el tiempo de la fase 3. Al prolongar el tiempo de la fase 3, yo relativamente aumento el tiempo en el cual dura el periodo refractario absoluto. Dicho de otra forma, aumento el tiempo en el cual el miocardio no le va a dar pelota a a ningún estímulo supramáximo, por más que llegue. Y aumentando la duración del potencial de acción, aumentando la duración del potencial de acción, fundamentalmente apunto a homogeneizar ese potencial de acción de la fibra sana sobre la cual actúa el antiarrítmico con el potencial de acción de la fibra enferma para evitar la heterogeneidad. ¿Cómo modifican entonces el potencial de acción? Aquí lo tenemos. Los bloqueantes de los canales de potasio transforman este potencial de acción en este potencial de acción. No modifican el voltaje, pero sí extienden fuertemente la duración de ese potencial de acción. Aquí tenemos que hacer un reconocimiento a nuestros mayores y fundamentalmente a alguien que tuve el honor que fuera paciente mío, que es el doctor Mauricio Rosenbaum, jefe de arritmología del Hospital Ramos Mejía. Cuando se operó del corazón en la Fundación Favaloro, yo lo atendía en recuperación. Básicamente murió el 4 de mayo del 2003 y este señor lo que hizo fue poner en palestra a nivel mundial el uso de la miodarona, fundamentalmente apuntando a la utilización para las arritmias ventriculares y supraventriculares en pacientes chagásicos y no chagásicos. También describió junto con el doctor Marcelo Lizari nada más ni nada menos que los semibloqueos, las extrasístoles wolfianas. Este señor es un prócer de la cardiología argentina y latinoamericana y de la ritmología mundial. De la ritmología mundial. Vamos a la miadrona. Vamos al lío con los antiarrítmicos de clase 3. Tiene una muy lenta biodisponibilidad, digamos, llego a niveles plasmáticos de amiodarona muy lentamente, solamente entre el 25 y el 65% de toda la droga que le doy al paciente llega a estar biodisponible en plasma. Se une muchísimo a proteínas con un volumen de distribución gigantesco, cosa que hace que una vez que el paciente está cargado, los depósitos tisulares de pulmón, tejido adiposo, miocardio y músculo esquelético devuelven al plasma más amiodarona, la redistribuyen, generando un efecto clínico de aproximadamente un mes o un poco más de un mes.
La amiodarona retrasa la despolarización y aumenta la duración del potencial de acción. Como dijimos, inhiben de forma no competitiva, esto es muy importante, inhiben de forma no competitiva los receptores alfa y beta y posee propiedades bloqueantes de calcio. Esta situación de la amiodarona tiene un efecto hemodinámico importante a ser un bloqueante alfa periférico, tiene un efecto cardiológico importante a ser un bloqueante beta periférico y un bloqueante de calcio, con lo cual vasodilata y tiene efectos sinotrópicos, cronotrópicos y dromotrópicos negativos a nivel cardíaco. Esto explica en gran parte el por qué la miodarona, en el estudio Jessica, por ejemplo, demostró la reducción de la mortalidad en insuficiencia cardíaca, no solo por reducción de la muerte súbita, sino también por reducción leve, pero presentó, en la progresión de la insuficiencia cardíaca. Entonces dijimos que tiene una biodisponibilidad mala, su eliminación fundamentalmente es biliar y esporeses, de tal forma que si yo tengo un paciente con insuficiencia hepática o con un síndrome colestático, definitivamente la amiodarona no es la droga a utilizar. Lo que genera la amiodarona al aumentar este periodo refractario es homogeneizar los periodos refractarios del tejido sano y del tejido enfermo, evitando lo que vimos en la clase anterior, evitando circuitos por reentrada, evitando el bloqueo unidireccional, y al no haber reentrada, obviamente la arritmia no va a poder perpetuarse en el tiempo. Este es un caso muy particular no, general, pero muy interesante, del efecto electrocardiográfico de la miodarona. Aquí básicamente es el paciente, una vez comenzada la infusión endovenosa de carga de amiodarona, el tipo tiene un ritmo sinusal con un QRS de 90 milisegundos y un QT de 415 milisegundos. 24 horas después de la carga de amiodarona, el paciente presenta un ritmo sinusal bastante más lento, 75, pero miren lo que es el QT. Este QT es de 715 milisegundos. ¿Por qué? Porque la amiodarona enlenteció, aumentó el tiempo, la duración del potencial de acción. Y aumentando la duración del potencial de acción, el QT se fue a 714 milisegundos. El tercer electrocardiograma es pocas horas después en un paciente que ya tiene ritmo de marcapaso transitorio, ¿sí? El cuarto electrocardiograma es básicamente después de suspender la miodarona 48 horas. Repito, estoy hablando de carga de dosis de amiodarona endovenosa, no estoy hablando de una carga vía oral. El electrocardiograma básicamente se normalizó. Es decir, esto es lo que puede hacerle la amiodarona a un electrocardiograma. En cuanto a las indicaciones, arritmia ventricular refractaria y hemodinámicamente comprometedora que no haya respondido a otros fármacos antiarrítmicos. Dosis bajas para prevenir arritmias ventriculares postinfarto agudo de miocardio. Vamos a hablar del EMIAT y vamos a hablar del CAMIAT. En insuficiencia cardíaca, y vamos a hablar del Jessica, como vimos, es muy bien tolerada y mejor tolerada que otros fármacos, con importante impacto sobre la muerte súbita y con cierto efecto beta bloqueante. En la fibrilación ventricular recurrente, en el paro cardíaco y taquicardia ventricular con compromiso hemodinámico, el uso simultáneo de carga oral, de carga endovenosa y oral, logra mejorar este tipo de cuestión. Obviamente, si está en paro, no se va a hacer la carga oral. En cuanto a la prevención de recurrencia de fibrilación auricular a dosis bajas, también es útil. En cuanto a la miodarona, en su uso en el paro cardíaco, yo tengo un paciente con taquicardia ventricular incesante o que alterna con fibrilación ventricular, taquicardia que alterna con fibrilación ventricular. Por supuesto que puedo hacer un choque anteroposterior, puedo chocar
con un desfibrilador bimodal, bifásico, puedo hacer un montón de cosas, pero entre las cosas que yo puedo hacer en un paciente que en el marco de una recuperación hace FB-TB recurrente, es amiodarona 150 miligramos, seguido de infusión de 900 miligramos en 24 horas. También, obviamente, puedo hacer lidocaína. Y esto lo puedo hacer básicamente sin necesidad de interferir, de intervenir, de interrumpir la reanimación. En cuanto a la prevención de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, vemos que definitivamente las drogas que impactan sobre la muerte de causa rítmica son fundamentalmente los beta bloqueantes, que también impactan sobre la muerte, sobre la reducción de la muerte cardiovascular y sobre todo las causas de muerte en insuficiencia cardíaca. La miodarona tiene un efecto de reducción de muerte arrítmica, reduce la muerte súbita, pero tiene un efecto neutral sobre la mortalidad cardiovascular global y sobre la mortalidad total. Fíjense que la miodarona tiene el mismo impacto sobre la reducción de la muerte súbita que, por ejemplo, la espironolactona, o que un pril, o que un sartán, ¿sí? Mientras que priles, sartanes tienen mayor impacto sobre muerte cardiovascular que la propia miodarona y tienen mayor impacto sobre muerte global que la propia miodarona. Esto demuestra cómo incluso el efecto antiarrítmico de bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los AT2, la aldosterona, fundamentalmente tienen efecto antiarrítmico propio, ¿sí? Bien, en cuanto a la miodarona, estudios como posinfarto como el EMIAT y el CAMIAT, y estudios en insuficiencia cardíaca como el JESSICA, demostraron efectivamente una reducción de la incidencia de muerte súbita, pero sin impacto significativo sobre la mortalidad global. En cambio, los beta bloqueantes, múltiples estudios, no solo demostraron la reducción de la muerte súbita, sino que también la mortalidad global posinfarto y la mortalidad por insuficiencia cardíaca progresiva. Queda claro que si yo tengo que elegir un beta bloqueante, definitivamente, si yo tengo que elegir un antiarrítmico, el beta bloqueante es una droga premium en este sentido. Este es un muy buen artículo, ya un poco antiguo, pero realmente no se hizo otro igual, que es un metaanálisis de la miodarona en estudios prospectivos randomizados. Básicamente, este metaanálisis demostró que la miodarona es capaz de reducir la muerte súbita un 29% y la muerte de causa cardiovascular un 18%. Esto se hizo en una población de pacientes que no tenían acceso a la colocación de un cardiodesfibrilador implantable. Es decir, la miodarona es algo así como el desfibrilador de los pobres o el desfibrilador de los impedidos, con una fuerte reducción de la muerte súbita y muerte cardiovascular del 18%. De todas formas, este metaanálisis, cuando nosotros evaluamos la mortalidad global de estos pacientes, se demostró que no había una incidencia significativa en la mortalidad global. Analicemos en particular este metaanálisis que, como ven, involucra casi todos los estudios con amiodarona. Y fundamentalmente, si nosotros estamos hablando de muerte súbita y cardiovascular, en casi todos, muerte súbita fundamentalmente, en casi todos los estudios prospectivos randomizados, la miodarona reduce la muerte súbita. Claro, todo depende para qué se indica la miodarona, ¿sí? Porque la miodarona va a tener efectos tóxicos no menores que tiene sentido soportarlos si el paciente efectivamente tiene riesgo de muerte súbita. Si no, me voy a quedar solo con el efecto negativo predominante de los efectos adversos. Si nosotros analizamos muerte cardiovascular, en la muerte cardiovascular hay tendencia positiva. Hay una reducción de muerte cardiovascular, por ejemplo, en el STAT, en el PAD, en el JESSICA.
hay una reducción de muerte cardiovascular interesante en el PAMSA, en el CAMIAT y en el AMIAT. La reducción existe, pero no sin una significación estadística. Repito, todo depende de qué paciente, en qué paciente se indica. Todo depende para qué yo indico la amiodarona. Si yo indico la amiodarona para una extrasístole ventricular o si indico la amiodarona en pacientes severamente enfermos desde el punto de vista endocrino o respiratorio, mis perjuicios van a ser mayores. Si hablamos de muerte por cualquier causa y amiodarona, ahí ya no es que la amiodarona mate más gente, pero la amiodarona ya tiene un beneficio de RR, de odds ratio, realmente casi neutro, con una mínima tendencia favorable, pero no podemos de ninguna manera nosotros decir que estadísticamente la amiodarona tenga un efecto significativo sobre la mortalidad de cualquier causa. ¿Por qué? Con tendencia en cuanto a la mortalidad global, pero sin llegar a la significación. Y básicamente aquí tenemos los efectos adversos de la amiodarona, que son fundamentalmente la hipotensión, los trastornos tiroideos, las náuseas, los trastornos pulmonares. Casi todos los pacientes tienen microdepósitos corneales, por ejemplo. Estos microdepósitos corneales van a reducir la agudeza, van a reducir la agudeza visual de mi paciente. Yo necesito que mi paciente, un mes después de comenzado un tratamiento con amiodarona que requirió dosis de carga, fundamentalmente vaya al oftalmólogo para descartar depósitos corneales. La gran ventaja es que esos depósitos corneales desaparecen completamente cuando yo suspendo el tratamiento con amiodarona. También hay lesiones de fotosensibilidad de tipo azulada, bajo exposición al sol, de pacientes con amiodarona. Definitivamente los trastornos tiroideos son frecuentes con una inhibición de la 5-dehidrodinasa. Ustedes saben que la hormona tiroidea, para ser efectiva en los tejidos, tiene que pasar de T4 a T3. Si yo no paso de T4 a T3, no solo no es efectivo el feedback negativo de la hormona tiroidea a nivel hipotalámico, sino que no es efectiva tampoco la acción tisular de la hormona tiroidea. Esto es lo que hace la amiodarona, con una disminución de la T3 libre, y por lo tanto, si esto también ocurre a nivel hipotalámico, el feedback no es leído y aumenta la TSH fundamentalmente. Disminuye la unión de T3 a su receptor, con lo cual la amiodarona definitivamente puede generar un hipotiroidismo subclínico o franco. En el hipotiroidismo subclínico, siempre y cuando yo haya indicado adecuadamente la amiodarona, puedo pensar en la hormonoterapia sustitutiva 6 meses después de comenzado el tratamiento. Ahora, si el hipotiroidismo es franco y yo entiendo que la amiodarona a este paciente le está salvando la vida, yo estoy autorizado a generar hormonoterapia sustitutiva con T3, con T3 y T4 para compensar el evento adverso de la amiodarona. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. No, Qué gordo. Vamos a ver este caso en particular. Es un paciente de 48 años, varón, que tiene antecedentes de fiebre reumática en su juventud y portador de doble lesión aórtica y estenosis mitral. El paciente está obviamente limitado a su domicilio, tiene un tratamiento crónico con furosemida 20 miligramos por día, cosa que es muy cuestionable. Potasio suplementario, claro, la furosemida lo está expoliando de potasio. Captopril, arcaico, además de amiodarona 200 miligramos diarios, 5 días a la semana.
Esto se lo dieron por taquiarritmia durante casi 4 años seguidos, viene recibiendo amiodarona. Taquiarritmia de la que no está afiliada. No se sabe qué taquiarritmia trataron. Ingresan en el servicio de cardiología debido a un cuadro de fiebre de 1 mes y medio de evolución. Esta fiebre es vespertina, es, no, es de tarde-noche, es una febrícula, no es gran cosa, 37,5, 38, 38,2, y presenta también un aumento de la disnea habitual y un espupto hemoptoico, que no queda claro si es efectivamente hemoptoico o se trata de trazas de sangre por esfuerzo tusígeno. Pero bueno, tiene sangre en el esputo. La exploración de su ingreso mostraba un soplo aórtico eyectivo rudo, tipo estenótico, correspondiente a su cardiopatía, siendo el resto prácticamente normal. Esta es la placa de tórax con la cual el paciente ingresa. La imagen es muy mala, pero fundamentalmente lo que tengo es un infiltrado iliofugal que no respeta ningún patrón de distribución hemodinámica, y entonces básicamente el equipo se puso a estudiar qué tipo de infección o compromiso respiratorio tiene. Miren la trama fibrótica, ¿sí?, en la tomografía. No hay derrame pleural, ¿sí?, pero hay una trama fibrótica realmente importante. Obviamente se pensó en tuberculosis, la prueba de función respiratoria, hemocultivos, Mantoux, Sig-Nielsen, de esputo, pruebas de panel de colaconograma y pruebas de autoanticuerpos fueron inespecíficas y todo fue negativo. Todos los estudios neumonológicos resultaron negativos. Ante la sospecha de fibrosis pulmonar por amiodarona, ese pasó a ser obviamente un diagnóstico hecho por descarte en este tipo de pacientes. Se inició tratamiento con prednisona 60 miligramos diarios, manteniéndose en su domicilio durante 1 mes y medio. Fue posteriormente controlado en consultas externas de neumonología, donde 2 meses más tarde en una radiografía de tórax se observa desaparición del infiltrado intersticial y mejoría importante de la sintomatología respiratoria. Es decir, yo he visto muchos casos de toxicidad pulmonar por amiodarona. La toxicidad pulmonar inducida por amiodarona tiene una incidencia de 1 al 5% de los casos. Como factores de riesgo, esto se da fundamentalmente en viejitos, en pacientes que reciben dosis altas, más de 200 miligramos diarios, y pacientes que tienen patología pulmonar previa. Puede aparecer en forma de síndrome de distrés respiratorio del adulto, es decir, como insuficiencia respiratoria grave, neumonía organizada, nódulos pulmonares, hemorragia alveolar o derrame pleural. La evolución es con frecuencia favorable tras la suspensión del fármaco, y en ocasiones puede ser necesaria la administración de corticoides para la resolución del proceso. Bien, otro problema de la amiodarona son sus interacciones. Aumenta el efecto anticoagulante de los anticoagulantes orales, específicamente de los anti-K. Aumenta el nivel sanguíneo de dioxina, quinidina, procainamida, diltiazem, flecainida y feritoína. Es bueno no asociarlo con antidepresivos tricíclicos que aumentan el intervalo QT. Es bueno no asociarlos a ketoconazol. Es bueno no asociarlos a derivados de la quinina, ¿sí? Es bueno no asociarlos a la digital, como dijimos antes. En cuanto a las contraindicaciones, hipersensibilidad al yodo, porque el vector de la amiodarona es el yodo. Pacientes con bradicardio, trastornos de conducción, pacientes con trastornos tiroideos, embarazo, lactancia. Y una de las características muy frecuentes de este fármaco es que su administración endovenosa puede causar hipotensión muy marcada. El uso de amiodarona endovenosa, un poco por el efecto alfalítico, ¿sí?, bloqueante alfa que tiene, otro poco porque la molécula está montada sobre un vector que cuando se da endovenosa se llama Twin 80. Ese Twin 80 es cronotrópico y es en parte vasodilatador,
Lo que se observa con frecuencia es que en la carga endovenosa de amiodarona, la hipotensión es un evento adverso importante cuando estoy cargando a un paciente con amiodarona. 16% de los casos de carga endovenosa activa presentan hipotensión marcada, 5% bradicardia, el 4% anula o tiene problemas de función renal, entre otras cosas. Entonces, la vasodilatación, la hipotensión y el colapso, a veces hemodinámico, de los pacientes tratados con amiodarona, definitivamente son un problema en este tipo de pacientes. La mejor estrategia es tratar a la enfermedad de base antes de indicar un antiarrítmico en estos pacientes. ¿Por qué? Porque el mejor antiarrítmico es el que no se necesita. Bien. ¿Qué es la dromedarona? La dromedarona es un fármaco muy particular, es la hermana tímida de la miodarona, por decirlo de alguna manera, y comparada contra placebo en la fibrilación auricular, tiene una incidencia de eventos acumulativos negativos seguidos a 360 meses extremadamente significativa si la comparamos contra placebo. Definitivamente la dronedarona sirve comparada contra placebo. Ahora, si la comparamos con su hermana mayor, vemos que hay algunas cuestiones a tener presente. La amiodarona es más eficaz para evitar recurrencias de fibrilación auricular por lejos. Es mejor la amiodarona que la dronedarona. Hay mayor incidencia de efectos adversos con la amiodarona, definitivamente, y una mayor mortalidad global con la amiodarona cuando está mal indicada. De acuerdo con los resultados, los autores infieren que por cada 1000 pacientes tratados con dronedarona, en lugar de amiodarona, habría 228 más recurrencias de fibrilación auricular, pero 9,8 menos muertes y 62 menos efectos adversos. Es decir, es una especie de amiodarona descremada. En suma, la dronedarona es menos eficaz que la amiodarona, pero tiene menos efectos colaterales hasta que no se disponga de más información. No debería usarse en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo tengo pacientes que tienen un corazón perfecto, con alteraciones estructurales mínimas o sin alteraciones estructurales, la dronedarona es una droga útil para la prevención de la aparición de fibrilación auricular, así como es la frecainide, la propafenona o el sotalol. Si estos pacientes con corazón perfecto siguen teniendo FA con estas arritmias, obviamente yo puedo entrar al tratamiento de la amiodarona. Y si siguen con amiodarona, puedo eventualmente pesar la conveniencia de realizar una ablación. Bien. Bien. La dronedarona no está comercializada en Argentina, aún no se vende en farmacias nacionales de manera abierta, se pueden conseguir en droguerías especiales, tiene aprobación internacional pero sin registro comercial local, puede obtenerse por importación individual, requiere receta, trámite ante ANMAT y gestión aduanera. Ambacilide, ibulcilide y dofetilide. El ambacilide básicamente es el fármaco bloqueante de los canales de potasio tipo 3 primario. Fundamentalmente está dentro de la clase 3 de antiarrítmico, no está ampliamente difundido, su mecanismo es el bloqueo de los canales de potasio, incluye un cierto grado de bloqueo de canales de sodio y de calcio también. Fundamentalmente no ha sido aprobado para su uso clínico y ha sido la droga madre que desarrolló esta estirpe de fármacos. Mientras tanto, el ibutilide sí es un fármaco comercializado que actúa, es un poco la evolución del ambacilide,
es una sulfamida antiarrítmica intravenosa de clase 3 que se utiliza para el tratamiento de urgencias de fibrilación auricular o de flater auricular. Antes de la ibutilide, el único tratamiento disponible era la cardioversión eléctrica en estos casos. Eh, el mecanismo es prolonga el potencial de acción mediante bloqueo de los canales de potasio de sodio. Su uso es endovenoso en la fibrilación auricular aguda, básicamente como estrategia para la cardioversión química farmacológica de la arritmia. Puede eventualmente, por prolongación del QT, generar algún tipo de arritmia ventricular compleja como la torcida de punta. Eh, Su bloqueo de los canales de potasio es 1000 veces más poderoso que el que puede generar, por ejemplo, un bloqueante cálcico como un bloqueante de los canales de potasio convencional. Sus mecanismos es interesante, no tiene acción adrenérgica ni bloqueante de los canales de calcio. En las guías europeas, en pacientes sin ningún tipo de daño estructural cardíaco, el ibutilide endovenoso tiene una indicación clase 2 que lo hace útil en la reversión de la fibrilación auricular. También en pacientes con enfermedad coronaria sin cambios estructurales de la arquitectura cardíaca significativos. No se encuentra listado por el ANMAT, por lo que no está disponible en la Argentina, y su hermana, la dofetilide, que sí está aprobada en Europa por la EMA, es un agente antiarrítmico clase 3. Pfizer lo comercializa con el nombre comercial de Ticozin y está disponible en los Estados Unidos con cápsulas de 125, 250 y 500 miligramos. No, perdón, yo me equivoqué, les dije, no está disponible en Europa, Sudamérica y Australia, pero es posible que lo vean en las guías americanas y que lo empiecen a leer en algunos protocolos específicos. Otro fármaco interesante es el Bernacalant. El Bernacalant tiene la característica de ser un outsider, que no es clasificable en la clasificación de Vaughan-Williams convencional, dado que hace muchas cosas y hace cosas diferentes. Fundamentalmente, el Bernacalant genera un bloqueo de canales de potasio, por eso lo pongo en este punto de la clasificación de antiarrítmicos en canales ultrarrápidos y activados por acetilcolina, prolongando selectivamente el periodo refractario auricular, lo que evita la reentrada y los impulsos. Pero también bloquea los canales de sodio, inhibe las corrientes de sodio, enlenteciendo la conducción auricular, interrumpiendo los circuitos de reentrada. No tiene prácticamente acción sobre la función ventricular, disminuye el riesgo de arritmias ventriculares, lo que le hace más seguro que un antiarrítmico clase 3 convencional, como podría ser el sotalol. Este fármaco, el Bernacalant, es un agente antiarrítmico selectivo para arritmias supraventriculares que prolonga el periodo refractario con efectos mínimos sobre la repolarización ventricular. En el estudio ACT y ACT3 demostró ser muy seguro en el manejo de arritmias supraventriculares. En el estudio ABRO mostró que no tiene prácticamente efectos adversos, sobre todo en pacientes con miocardiopatía obstructiva o pacientes con patología valvular grave. A partir de los resultados de las guías, los europeos en 2012 empezaron a recomendar el Bernacalant para la reversión de la fibrilación auricular aguda, excluyendo en esas guías los pacientes con fracción de eyección de menos del 35%, insuficiencia cardíaca evolucionada. Aquí está el Bernacalant, indicado en pacientes con ningún daño estructural o
con daño solamente coronario y daño valvular estrictamente. En cuanto al estatus comercial del Bernacaland, está aprobado en la Unión Europea, es producido en UK y en también incluye al Reino Unido y Noruega. En Estados Unidos no está aprobado y en América Latina está en fase de aprobación. Se utiliza desde 2010 para la fibrilación auricular en las guías europeas. El Bernacaland se da en dosis intravenosas a razón de 3 miligramos por kilogramo en una infusión a 10 minutos y se sigue con una dosis de mantenimiento de 2 miligramos intravenosas 10 minutos o 15 minutos después de la primera dosis. Bien, otro fármaco de la clase 3 interesante es el sotalol. Sotalol que no utilizamos tanto nosotros, pero que es muy utilizado en Europa y en Estados Unidos. Por supuesto que está en venta en la Argentina. Y el sotalol tiene la característica de ser un híbrido, porque es un beta bloqueante no selectivo y también es un bloqueante de los canales de potasio. Es un bicho raro, es un bicho híbrido. Este efecto beta bloqueante reduce la conducción auriculoventricular siendo dromotrópico negativo, reduce los potenciales prematuros, los postpotenciales precoces y básicamente sirve para el tratamiento de taquicardias y su bloqueo de los canales de potasio aumentan los periodos refractarios, enlenteciendo la repolarización y obviamente alargando fuertemente el QT. Con esto, yo bloqueo los mecanismos de reentrada, prolongo el tiempo de repolarización, tendiendo a la homogeneización de los periodos refractarios ventriculares y por lo tanto a la reducción en la síntesis de arritmias. Se puede dar con dosis que van de los 160 a los 640 miligramos en función de la observación clínico, electrocardiográfica y de frecuencia cardíaca del paciente que estamos tratando. Básicamente, el sotalol en pacientes con insuficiencia cardíaca con más de 40% de fracción de eyección, junto con la amiodarona, es un fármaco plausible para el control de ritmo en pacientes en ritmo sinusal. También lo es para pacientes coronarios y para pacientes sin insuficiencia cardíaca y sin enfermedad coronaria. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien, vamos a hablar sobre la fibrilación auricular y las conclusiones que puede sacar un cardiólogo clínico respecto de la fibrilación auricular como problema clínico y como estrategia terapéutica. Este es un muy buen artículo publicado en enero de este año, Atrial Fibrillation, epidemiología y screening de la fibrilación auricular. Y fundamentalmente nos dice que es un problemón, que tiene una alta prevalencia, dando cuenta que 1 de cada 5 individuos a lo largo de su vida va a tener fibrilación auricular. También nos dice que esto ocurre fundamentalmente en pacientes mayores de 45 años, que entre 2010 y 2024 la prevalencia global de fibrilación auricular aumentó globalmente, mundialmente, de 33,5 millones a 60 millones de personas en el mundo con fibrilación auricular. Este aumento exponencial se dio fundamentalmente a partir del 2010 y se proyecta que el aumento va a persistir hasta por lo menos el 2030. Este buen artículo también nos cuenta
que es la forma más común de arritmia supraventricular, afectando al 1% de la población general. La prevalencia aumenta drásticamente en individuos mayores y fundamentalmente se encontraron múltiples locus genéticos, más de 100, que tienen que ver con el desencadenamiento de la fibrilación auricular. Es decir, nosotros los descendientes de europeos tenemos una carga genética que nos hace más vulnerables a la presentación de fibrilación auricular que gente de otro origen genético. Y que estos genes básicamente son despertados en condiciones de trastornos que incluyan inflamación sistémica, electroquímicos y trastornos de estructura cardíaca. Fundamentalmente, este artículo marca que los pacientes que van a hacer fibrilación auricular son fundamentalmente hipertensos, más del 20% de la población hipertensa hace fibrilación auricular. Aquellos que tienen sobrepeso, atención que no habla de un body mass index de más de 30, sino el 25 está en el medio del sobrepeso y el medio, perdón, de body mass index normal y body mass index con sobrepeso que es más de 30. Que el 10%, entonces casi el 20% de los que tienen body mass index de más de 25 van a hacer fibrilación auricular. Que el 10% de los tabaquistas los van a hacer, que el 3 o 4% de los diabéticos y en general la incidencia global en enfermedades cardiológicas desde el 5%. ¿Qué hacer con una fibrilación auricular? Por supuesto que muchos han criticado, revisado, vuelto a ver este viejísimo artículo que se la afirma. Pero aquí se hicieron una pregunta muy inteligente. Y la pregunta muy inteligente es, ¿tenemos que ser obstinados en la reversión de una fibrilación auricular? ¿O podemos tolerar que mi paciente tenga fibrilación auricular y controlar solamente la respuesta ventricular? Y fundamentalmente compararon la mortalidad acumulativa entre la estrategia intentando mantener el paciente sinusal y la estrategia de control de la respuesta ventricular. Esta diferencia definitivamente no llegó a ser significativa, pero sí podemos decir que si nos empecinamos en reducir la arritmia, es decir, un control de frecuencia, vamos a tener una tendencia a mayor mortalidad. Dicho de otra manera, en función de lo que dice la estadística de este artículo, controlar el ritmo o controlar la frecuencia no tienen impacto directo o diferencia directa sobre la mortalidad. Pero sí, en los pacientes en los cuales se intentó control de ritmo, hubo una diferencia estadísticamente significativa en eventos pulmonares, gastrointestinales, bradicardia, prolongación del QT. De tal forma que el control de ritmo, ven que los desvíos estándares se cruzan la línea, no hay significación importante, pero las medias sí dan, si tomamos solo las medias, favorables a que el paciente vive más y un poco mejor si hace control de frecuencia. Repito, no existe la significación estadística en este sentido. En cuanto a un problema que nosotros enfrentamos cotidianamente, que es la presencia de fibrilación auricular en un posoperatorio de cirugía cardiovascular, ¿cuál es el real valor pronóstico de una FA aguda en un posoperatorio de cirugía? Y en realidad no mucha cosa, porque en cuanto a mortalidad no hay diferencia ninguna, una P de 0,64, y en cuanto a eventos adversos tampoco, y en cuanto a estadía de los pacientes en internación tampoco. Digamos que una fibrilación auricular bien controlada no agrega morbilidad, no agrega estancia hospitalaria, sí siempre y cuando esté bien controlada. ¿Qué hay de nuevo en este sentido?
Fundamentalmente las recomendaciones para la prevención del tromboembolismo de pulmón fundamentalmente implican que los pacientes con un HAS-split mayor a 3 pueden eventualmente ser anticoagulados si se hace un seguimiento cercano. Que definitivamente los nuevos anticoagulantes orales son preferidos sobre los bloqueantes de la absorción de la vitamina K, excepto en pacientes con estenosis mitral, donde la diferencia está siendo revisada en este momento, todavía no hay evidencias en este sentido. Dura sí es y contundente todavía la exclusión de los nuevos anticoagulantes orales en pacientes con prótesis valvulares aórticas. Obviamente que se sigue prefiriendo la cardioversión eléctrica en pacientes con inestabilidad hemodinámica. La pregunta sobre si la ablación por catéter es para todo el mundo en fibrilación auricular, y fíjense que todavía no hay indicaciones, ninguna indicación tipo 1 para la ablación por catéter. Lo que sí, la única indicación tipo 1 es recomendar y tomar en consideración que el procedimiento tiene en algunas ocasiones riesgos mayores y que puede llegar a tener recidivas. Son cuestiones que debemos tomar en consideración cuando decidimos una ablación por catéter. Pero todavía en las guías no hay ninguna indicación absoluta de ablación por catéter. Claramente, sí, en prevención de la cardioembolia, la indicación es la que acabamos de dar con los nuevos anticoagulantes orales. ¿Y qué hay de nuevo respecto del uso de los antiarrítmicos en pacientes con fibrilación auricular? En la fibrilación auricular, se agrega el sotalol como indicación 1A en la prevención de fibrilación auricular, con control del QT, con control de intervalos séricos de bloqueantes de potasio, del potasio plasmático, del clearance de creatinina, recomendado. El sotalol recomendado antes que la miodarona para sostener el ritmo sinusal de un paciente. Recordemos que el sotalol tiene efecto beta bloqueante y tiene efecto bloqueante de los canales de potasio. La identificación y el manejo de los factores de riesgo son esenciales para el tratamiento y la prevención de una fibrilación auricular, obviamente el condicionamiento del estilo de vida. En pacientes tratados con flecainide por largo plazo, para control del ritmo, el uso concomitante de otras drogas que bloquean la conducción auriculoventricular es discutible. Si hablamos de FA y enfermedad coronaria, claramente, definitivamente el reducir la frecuencia ventricular por debajo de 70 es central. Este es el objetivo terapéutico central. Y si hablamos de anticoagulación de pacientes con FA y en enfermedad coronaria, nosotros vamos a hacer posangioplastia, un triple esquema el primer mes. El segundo mes vamos a suspender la aspirina y vamos a seguir al paciente forever si lo necesita con la anticoagulación, y al menos entre 6 y 12 meses, dependiendo del caso, pero apuntando a 12 meses, con un bloqueante de los receptores de ADP, es decir, con un GREL o un GRELOR en este tipo de pacientes. Si hablamos del manejo de la fibrilación auricular en pacientes embarazadas, fundamentalmente, nosotros podemos, en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, cardiovertir a esa paciente sin grandes complicaciones para ella o para el feto, con indicación 2A. El uso de ibutilide, flecainide, es indicación 2B, es evidencia de opinión de expertos, sin una sólida sostén en pacientes embarazadas. El uso de flecainide, propaferona o sotador para el manejo a largo plazo de la prevención de fibrilación auricular tiene indicación 2A. También eventualmente podemos usar digoxina o verapamilo siempre y cuando no haya contraindicaciones pulmonares, contraindicaciones clínicas reales.
¿Cuál es la verdad respecto de la fibrilación auricular? ¿Qué nos pesa a nosotros como cardiólogos clínicos? ¿Qué debemos saber y entender como cardiólogos clínicos en la fibrilación auricular? Por supuesto, todo esto es mi opinión y mi opinión es siempre deberativo. El motivo de tratar la fibrilación auricular es exclusivamente mejorar los síntomas y no la mortalidad. Hay dos casos en los cuales revertir la fibrilación auricular mejora la mortalidad. Obviamente estoy hablando de paciente hemodinámicamente estable. Y estos dos casos son la miocardiopatía hipertrófica y los síndromes de preexcitación. En estos casos, definitivamente, evitar que un paciente se fibrile, tener al paciente en ritmo sinusal, tiene valor pronóstico. En el resto de los casos, lo único que tiene valor pronóstico en el tratamiento de la fibrilación auricular es anticoagular correctamente al paciente para prevenir la cardioembolia. Esto sí, definitivamente tiene peso pronóstico en los pacientes con fibrilación auricular. La realidad es que la eficacia farmacológica para mantener un paciente en ritmo sinusal es moderada. 50% de efectividad con fármacos para mantener al paciente en ritmo sinusal toda su vida. Un tratamiento es eficaz si reduce el número de recidivas. Es difícil esperar una desaparición de la FA solo con antiarrítmicos. Realmente se fracasa en este sentido. Los efectos proarrítmicos y los efectos adversos extracardíacos no son infrecuentes en este tipo de fármacos, con lo cual, si el paciente está efectivamente muy sintomático, una indicación 2A/2B es la ablación por catéter de esta arritmia. Por todo ello, la seguridad más que la eficacia, ha de ser el motivo fundamental para tratar o para establecer una estrategia terapéutica en un paciente con fibrilación auricular ya establecida o en un paciente en el cual querramos prevenir la aparición de una fibrilación auricular. Bien.